Bienvenidos nuevamente a este foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa de Lara. El día de hoy, pues vamos a seguir tocando la situación migratoria de los venezolanos, sobre todo con esta nueva política migratoria, este nuevo programa humanitario que diseñó Estados Unidos específicamente para los venezolanos. Y vamos a tocar también temas de la situación política en el país. Se avecinan procesos electorales como unas elecciones primarias por parte de la oposición, también una amenaza constante del gobierno de adelantar las elecciones presidenciales. Y bueno, para tratar esos temas y más tenemos con nosotros al doctor Paciano Padrón, abogado, profesor universitario, fue parlamentario, dirigente político de COPEI. Actualmente es presidente de Ven América, que es una organización civil en Estados Unidos, específicamente en Florida. Es parte del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, que busca la justicia internacional ante la violación de derechos humanos, y también es vicepresidente de la Coalición por Venezuela y representante del movimiento venezolano en el mundo. Muchas gracias, señor Paseano, por aceptar esta invitación. Gracias, Ana, gracias por tantas cosas que dijiste. Déjame precisar, de Coalición por Venezuela, yo fui vicepresidente, tu primer vicepresidente. Actualmente soy el coordinador para los Estados Unidos. Y acabamos de celebrar hace apenas 2 semanas en República Dominicana la cuarta Asamblea General de esta organización. Iba a decirte continental, ya no es continental, ahora es más que eso. Pues ya estamos en Europa y acá en más de 20 países en el mundo. Y bueno, el doctor Paseano ya tiene varios años en Estados Unidos, creo que son más de 6, según. Son 6, sí, ya pasé los 6, en septiembre cumplí los 6. Ok, y bueno, justamente, doctor, quisiera comenzar con la situación de los venezolanos en Estados Unidos y esa población migrante que quedó varada en países de Centroamérica y México por esta política migratoria que aprobó el presidente Joe Biden el 12 de octubre. ¿Cómo cataloga usted la nueva política de control migratorio de Estados Unidos exclusivamente hacia los venezolanos? Fíjate, ha habido dos medidas recientes y no las debemos confundir. Por un lado, la nueva disposición de abrir posibilidad de que venezolanos vengan por aeropuerto teniendo un sponsor, una persona acá que se responsabilice por su trabajo, por su comida, por su alimentación. Por supuesto que eso no significa que tenga que pagarle, porque si la persona que llega, que va a recibir permiso de trabajo, por alguna razón no tuviese la manera de mantenerse sola, el sponsor tendría que responder. Eso lo habíamos solicitado. Lo habíamos solicitado porque es un mecanismo que se creó para atender a la gente de Ucrania. Nosotros Ujú. hemos venido hablando de diferentes crisis, los mismos derechos. Era, por cierto, la consigna central de nuestro encuentro de Coalición por Venezuela la semana antepasada en República Dominicana. Entonces, con una crisis como la de Ucrania, Estados Unidos abrió las puertas y estableció ese sistema. Si usted puede llegar por aeropuerto a los Estados Unidos, si tiene un sponsor que se haga responsable por usted para los 2 años para el cual estamos dando una estadía temporal. Eso lo solicitamos y más de 70 organizaciones de la sociedad civil venezolana en Estados Unidos lo pedimos por escrito. Nos los concedieron. Chévere. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que en el caso de Ucrania no hay limitación. Se le puede dar a todo el que lo solicite. No se ha establecido límite. En el caso nuestro nos establecieron un límite de 24.000. Ujú. Inmediatamente, eso fue el día martes 12 de octubre, el miércoles ya estábamos estableciendo las conexiones. Por cierto, está yo en República Dominicana, Vladimiro Mujica participó como organización, Vladimiro por Benamérica, acá en los Estados Unidos, y de inmediato comenzamos a conversar y ya el gobierno se dio. Dijo que 24.000 un cupo inicial, cuando se llene, prorrogamos con toda seguridad, porque ya esa parte quedó resuelta. ¿Dónde Ujú. estuvo la parte negativa? En un cierre abrupto de la frontera, en la forma que se hizo, generando una situación extremadamente difícil. Solo el mes pasado, septiembre, Ana, 25.000 venezolanos pasaron la frontera México-Venezuela de manera irregular. Es Ujú. ciertamente un número importante, es un número que puede llamar la atención. Por eso cuando nos fijan 24.000, pues luce casi que ridículo frente a esa explosión de gente saliendo, saliendo de Venezuela.
fue cuando dijimos, no se puede cortar abruptamente, pero además no se puede cerrar el derecho a asilo. La gente llega por vía de asilo y llega por la frontera. Y hay el derecho y hay unos convenios internacionales firmados por Estados Unidos que tienen que acceder. Además, devolvieron a gente que ya estaba acá, que tenía 2, 3, 4 o más días en los Estados Unidos, y los devolvieron como si estuvieran, como si no los estuvieran dejando entrar. Y ya de hecho, repito, estaban acá y estaban registrados. Son esas irregularidades que estamos en este momento trabajando muy firmemente. Hay distintas organizaciones de la sociedad civil, no somos solamente nosotros en Benamérica, y eso tenemos que reconocerlo. Y hay gente que ha trabajado de manera muy particular, con mucho empeño. Y me gusta siempre citar el nombre de William Díaz, que es el presidente de Casa de Venezuela en Orlando, quien en combinación con otras 70 casas de Venezuela que existen en este país, más allá de las otras organizaciones, están moviéndose y estamos trabajando todos conjuntos para hacer fuerza, porque estamos en un momento de crisis. Por otro lado, está operando y está funcionando el TPS, el permiso temporal, que comenzó ya hace más de año y medio y que piensa cubrir, abrigar a 300.000 venezolanos. O sea que hay distintos procesos migratorios que se están marchando paralelamente. El problema está en que el número es inmenso. Y hay una cosa que no podemos olvidar, Ana. El problema tenemos que atacarlo de raíz. ¿Por qué más de 7 millones de venezolanos? Se calcula que podríamos llegar a ser 8 en diciembre, habríamos salido del país. Porque no somos expulsados por razones políticas o por razones económicas, sociales, la necesidad de vivir, la necesidad de encontrar oportunidades. ¿Por qué no atacamos el mal por las raíces? ¿Por qué no vamos a buscar la causa fundamental? Hay que atacar la causa. Esto no es normal que hoy Venezuela sea el país en el mundo que tiene el mayor número de sus connacionales en la diáspora, huyendo, corriendo, buscando condiciones de vida, sin tener guerra, no simplemente un proceso de destrucción interna por un sistema absurdo que se ha establecido. No, esto nos obliga necesariamente a esta hora, por supuesto, atender el problema migratorio, resolver el problema de los quienes ya están en un país de acogida, pero no podemos nunca olvidar que tenemos que mirar es hacia Venezuela. Mientras no le pongamos punto final a esa locura ahí establecida, seguiremos desgraciadamente sometidos a este proceso y el país terminará desangrándose totalmente. Doctor, y mire, ¿qué se está haciendo por esos venezolanos que quedaron varados entre Centroamérica y México? Porque eh, usted bien lo dice, nos lo titulábamos en el día miércoles en el periódico, esos venezolanos quedaron como en un callejón sin salida. Incluso están cerrando fronteras de Costa Rica, de Panamá, no pueden incluso retornar. eh, por cómo estaban transitando, qué se está haciendo con ellos y Sí, algo muy importante. Si bien la comunidad venezolana en Estados Unidos, como usted dice, se está organizando, está buscando soluciones, en Venezuela no hay un eco por parte de los políticos venezolanos sobre la situación de esos connacionales. Hay una oposición sí. venezolana que no se está pronunciando contundentemente por eso. Sí, desgraciadamente no hay la coordinación necesaria, los oídos están sordos, hay otros intereses que parecieran estar llamando su atención y nosotros, por supuesto, desde acá tenemos que exigir el trabajo sea coordinado, tanto para resolver el problema de Venezuela, como antes dije, como para generar la presión necesaria y los mecanismos que permitan resolver el problema de estos venezolanos encerrados. No los dejan pasar hacia el norte, no los dejan bajar ahora al sur. Están ahí metidos, acorralados, en situación nada fácil. Estamos hablando no de 100 personas, estamos hablando de unos cuantos centenares de miles que están en esa situación. Es realmente dramático. Se está trabajando duro. Nuestros amigos en México de las organizaciones venezolanas, y ahí está Luis Augusto Colmenares y toda la gente de las organizaciones venezolanas en México, están manejando el asunto, trabajándolo con las autoridades y hemos estado coordinando acciones con organismos internacionales también para que monten la vista allí, para que ayuden a esto, porque el problema no es solo de los que están, digamos, residenciados, sino los que están de paso, los que están transitando. Tenemos que resolver para que ese tránsito se permita de un lado hacia otro. Y por supuesto, invitar a la gente a ya no salir más en la forma en que estaban saliendo, pues no tiene sentido. Todavía hay gente que arranca camino o que desconoce
En estos días, Ana, hablaba con una amiga en Carabobo y me hablaba de su primo que salió ayer ¿para dónde? Bueno, hacia Colombia para ir por Panamá. Y le dije, pero ¿y no se ha enterado? ¿Se ha enterado de qué? Esta persona no sabía. Ella no sabía y tampoco los primos que salieron a caminar una semana después de estar tomada la medida. Vemos que entonces, definitivamente, esta no información en Venezuela, este desconocimiento, genera pues mayores dificultades. Y por supuesto, el no tomar, el no darle el interés que el tema tiene. Mi invitación entonces, por supuesto, a los sectores políticos y sociales de Venezuela a prestar atención y ayuda también a la gente que piensa migrar para que no lo hagan en esos términos y para que logremos encontrar la presión necesaria también desde Venezuela para encontrarle salida al problema. No es fácil, es ciertamente muy complejo el problema migratorio. Y ahora le pregunto, ¿usted cree que esta medida migratoria de Estados Unidos logra frenar la migración en Venezuela? Cuando la gente tiene desespero, se va por cualquier cosa. Ya el Darién no es nada fácil, no es ningún caramelito y la gente lo sabía. Y ya vemos cuántos centenares, cuántos miles, decenas de miles, centenares de miles se han arriesgado a pasar por lo que es prácticamente una muerte segura, o en donde los riesgos de muerte o de salir lesionado son muy graves y la gente sigue saliendo. Cuando la gente es capaz de dejar su casa, dejar su familia, dejar su país, sin llevar un peso en el bolsillo, sin llevarse unos dólares que le puedan respaldar. Es una situación de desespero y es lo que ha llegado a la gente, es el hambre, es la miseria, es la necesidad de ponerle punto final. Por eso digo, lo que no tiene sentido alguno es que no enfoquemos ahorita hacia la causa, hacia el origen del problema. Tenemos que ayudar a los que ya están en el camino, a los que están en situaciones, digamos, de riesgo inmenso en la situación en que están o que no han logrado tener la protección en el país de acogida, protección necesaria, pero tenemos que necesariamente, indefectiblemente, mirar a la causa. Insisto en esto, Ana, porque es muy importante. Mm. Mire, doctor Paciano, ¿por qué hay esa política tan contradictoria de Joe Biden, que incluso antes de anunciarse este plan migratorio para los venezolanos, unos 20 días antes él había dicho que no le iban a impedir el paso a los connacionales, que no lo podían hacer ni con los venezolanos, ni con los cubanos, ni con los nicaragüenses, y sale este nuevo plan migratorio, este nuevo parole humanitario para los venezolanos. Y adicionalmente, el 1 de octubre, pues se tomó la decisión de canjear a unos narcotraficantes por 7 presos políticos estadounidenses. Y eso llamó mucho la atención porque pareciera que sí, que efectivamente hay un cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, en donde Nicolás Maduro se está entendiendo directamente y pues lo está dejando como que más cómodo. ¿Cuál es su Sí, hay opinión al una, respecto? no, definitivamente hay cosas que no entendemos en la política del señor Biden, las hemos criticado y no encontramos explicación. Ese canje donde dos criminales convictos, confesos, condenados por narcotráfico en Venezuela, los sobrinos del presidente Maduro y de Cilia Flores, el que haya sido liberado después de haber cometido un crimen de esa naturaleza, uno siente realmente una inmensa molestia y sabes que es proceso de un convenimiento, de un acuerdo, pareciera que hay una negociación de petróleo por detrás de esto. Entonces, son decisiones que evidentemente no compartimos, las criticamos de manera severa y exigimos además que haya una concordancia con lo que ha sido la política de este país de defensa del derecho, de la libertad, de la vida y por supuesto de lucha contra el crimen organizado. Esto no hace sino estimular el crimen y medidas como esta de haber dicho 3 semanas antes, no se detendrá nadie, todo el mundo venga, que estimula más bien es como demasiado permisiva, más bien estimuló a la gente a venirse, pero en el momento en que están en camino, y hay que ver en qué camino, en qué circunstancias, pues los frenan y los dejan a las puertas o cercanos a la puerta, lo cual constituye un hecho, por decirlo menos, inhumano. Mm. Y justamente, señor Paciano, está en el congelador también una negociación entre el gobierno y la oposición en México. Ya se cumplió un año desde que el gobierno se levantó de la mesa porque se había extraditado hacia Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab. ¿Puede ser Alex Saab una nueva ficha de canje
para que se den esos diálogos. Espero que no, definitivamente. Si rechazamos la de los hermanos Flores y que constituye un hecho inaceptable desde el punto de vista de la justicia y de la equidad, pues se trata ahora todavía de alguien muchísimo peor. O sea, es el testaferro de Maduro, es un hombre que ha acumulado una cantidad inmensa de recursos. Hay que ver ya, el otro día tenía a la mano la lista de los bienes que le han decomisado en Europa, acá, etcétera. Es impresionante lo que ese hombre logró acumular. ¿Cómo puede a un criminal de esta naturaleza, a un hombre que ha robado el erario público, dejársele en libertad, además sin terminar la condena? El juicio está en pleno proceso ahorita. O sea, eso es absolutamente contrario, pero además de eso, hubo una extradición para ser juzgado. ¿Cómo quedan los Estados Unidos frente al país que es extraditado? Que además pasó buen sacrificio y tuvo que pagar un costo para hacer la extradición y ahora se le va a liberar. ¿Y cómo queda aquello? ¿Cómo queda la justicia? ¿Cómo queda Venezuela? ¿Cómo queda el mundo? ¿Cómo quedamos los amantes de la justicia? Esto realmente que sería inaceptable. Yo creo que no, espero que no, aspiro que no. Pero ¿cómo ve la posibilidad de esas negociaciones? Considerando que, bueno, ya hasta ha salido información de CNN, la desmintió Juan Guaidó, pero se habla de que hasta enero 2023 podría reconocer Estados Unidos al gobierno interino. Sí, sobre esto ha habido una serie de especulaciones y uno no acaba de saber a dónde está la verdad, entre otras cosas porque cuál es la posición de la Venezuela democrática, de los líderes políticos de Venezuela, de lo que podríamos llamar la alternativa democrática. Hay una posición sobre esto, hay una claridad en defender, hay interés en defender, hay interés en que continúe el gobierno interino. El gobierno interino es una decisión de orden constitucional. Llegado el día 10 de enero del 2019, no habiendo presidente electo, porque el que había sido electo extemporáneamente y de manera inconstitucional en mayo de 2018 fue declarado como inexistente. Lo fue declarado por la Corte Suprema, por los organismos internacionales, por 60 países del mundo y posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. No habiendo pues presidente, se aplicó la Constitución y el presidente de la Asamblea comenzó a ser presidente interino mientras se elige. Ese mientras se elige desde ese mientras se elige hasta hoy, han transcurrido ya más de 3 años y medio, ya casi 4. Pero bueno, la Constitución no establece límites en ese sentido, pero simplemente no ha habido. Mientras no hay un nuevo presidente electo, tendría que seguir Guaidó. ¿Cómo ahora renuncia? ¿Cómo ahora se pone de lado? ¿Cómo ahora se negocia esa salida? ¿Cómo queda la Constitución? Hay desgraciadamente una inmensa falta de patriotismo y de claridad en lo que estamos haciendo. Y por otro lado, no es que el gobierno interino haya satisfecho las aspiraciones de la gente. Hay mucho que desear en lo que ha sido su actitud, pero definitivamente es lo que hay. Mm. ¿Cómo manejarnos y cómo conciliar una sola posición? Creo que si algún momento se requiere de diálogo y conversación, es en este, conversación de los sectores democráticos y la negociación con los otros sectores es parte de la política, en eso no nos podemos negar. La política es fundamentalmente el arte de entenderse, de comprenderse. La otra manera es caernos a garrotazos. Mm. Entonces, Tiene sentido. la negociación tiene sentido. Ahora, tiene que ser una negociación honesta, tiene que ser una negociación en donde estemos buscando los intereses de Venezuela, por lo menos que uno entienda que está detrás de eso. Y a veces uno no cree que es precisamente Venezuela lo que está al centro de esa negociación. Ahora, doctor Paciano, usted bien lo ha dicho, el gobierno interino ha tenido, ha generado falsas expectativas en la población y por eso quizás perdió la calle, en esas grandes protestas que tuvo en el 2019 o incluso hasta que inició la pandemia. Este, y le pregunto, ¿tiene sentido hoy un gobierno interino cuando digamos que su único poder en este momento es que tiene parte del control de activos de la nación en el extranjero? Ya no tiene monómeros, pero cuando ellos son también señalados de corrupción? Sí, ese es uno de los puntos fuertes, de los puntos débiles, de lo que constituye la desgracia en la cual estamos ubicados, en este interregno donde uno no sabe exactamente hacia dónde agarrar.
Ahora, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde Ujú. marchamos? El romper con lo que con lo que es un mandato constitucional no pareciera ser salida, porque ¿qué es cuál es la otra alternativa? Dejar entonces a Maduro. Maduro sí es el legítimo, Maduro sí es el honesto, Maduro sí es el bueno, evidentemente que no. Desgraciadamente, en el otro caso hemos encontrado corrupción o se han señalado casos irregulares y de manera muy persistente sin que haya una claridad efectiva, sin que haya podido defender y poner en claro la situación. Pues también es otra realidad. Pero frente a eso, quizás lo que tendríamos es que intentar cambiar unos y a otros. Ahora, ¿quién lo cambia? El pueblo, la decisión por vía electoral. La vía electoral es siempre una salida y la comunidad internacional no hace sino empujarnos hacia allá. Tanto los organismos internacionales, la OEA, Naciones Unidas y otros organismos, y los países amigos, esos 60 países democráticos que afortunadamente nos han venido acompañando durante muchos años, presionen absolutamente todos para allá. Entonces resuelvan el asunto en la mesa electoral. Y eso por supuesto que sería lo lógico, lo justo, lo sensato, pero en qué condiciones vamos a ir a esas elecciones? Es eso lo que tendríamos que ver, con qué autoridad electoral, con qué registro electoral. Para este momento, el momento que tú y yo estamos hablando, hay no menos de 10 millones de venezolanos, electores que no están inscritos, 4,5 millones en el exterior, 5,5 millones en Venezuela, de muchachos que han cumplido la edad y no se han inscrito porque no se han abierto los procesos o de que se han mudado, se han cambiado de un sector a otro o por cualquier otra razón no lo estaban y ahora desean votar. Entonces, ¿cómo puedes votar con una masa de 10 millones que no está registrado? O sea, ¿de qué registro electoral estamos hablando? Todo esto implica entonces organizarnos, generar las presiones necesarias para ir. Ahora, pareciera que están más empeñados en ver quién es el candidato que cómo va a ser la elección. Y al fin y al cabo te diría, es probable que cualquiera de los que aspira pudiera ser si tuviéramos unas condiciones aceptables y por otro lado una unidad mínima, indispensable en un programa de acción. Pero el debate ha estado centrado solo en candidatos, no en los programas a realizar y menos aún en cómo va a ser esa elección, en generar los mecanismos para que esa elección sea aceptable a la vista internacional, los patrones mínimos establecidos para que pueda considerarse como honesta, como clara una elección de esa naturaleza. Doctor, y hablaba usted que aproximadamente 4,5 millones de venezolanos que hoy están en el exterior y que el CNE no les está dando opción a participar en los próximos comicios por el simple hecho de que no habilita, no abre el registro electoral en cada país. Pero, ¿qué se está haciendo también desde la comunidad internacional? En Venezuela, pues el gobierno a cada rato habla de que va a adelantar las elecciones, y sin embargo, pues no hay una presión fuerte en el CNE para que abra el registro electoral. El CNE no ha ni siquiera informado quién es el suplente de una de sus rectoras principales. Eh, pero desde la comunidad internacional, ¿cómo está, digamos, esos venezolanos que 4,5 millones y quizás para el día de las elecciones puedan ser 5 millones, pueden definir fácilmente un resultado electoral? Sí, esta plataforma que acabamos de crear de venezolanos en el mundo, que constituimos hace apenas 3 semanas atrás y que ahora pretende asumir digamos, un rol de motivación para la defensa de nuestros derechos políticos. Esa está orientada no solamente a los venezolanos en el exterior, sino mirando hacia adentro también. Uno de los objetivos que nos estamos proponiendo es trabajar con los organismos internacionales para sensibilizarlos frente a esto. Necesitamos ayuda internacional, presión sobre Venezuela para los cambios necesarios. Y esos cambios tienen que ser radicales. Permíteme explicarte. Hoy como no sé si te había comentado ya, solo hay en Venezuela, o hay en el registro electoral venezolano, 110.000 venezolanos en el exterior que tenían, digo tenían porque muchos de ellos habrán ya muerto, pues ese registro no se mueve desde hace mucho tiempo. Eran 110.000. Yo tengo 6 años en Estados Unidos, yo no me he podido registrar, ¿no? para votar. Y cuantísima gente en la misma condición. Nadie se ha registrado nuevamente. ¿Cómo elevar de 110.000 a los 4,5 millones el registro afuera? Fíjate tú, la primera dificultad que tenemos es de orden legal.
la ley establece que el registro se hace en el consulado y Ujú. que la votación es en el consulado. Ahora te puedes imaginar un consulado como el de Miami, que se lograra abrir, que se establezca allí. ¿Cómo puedes meter en un consulado 300.000 personas a inscribirse? ¿De qué manera los puedes inscribir físicamente allí? ¿Y de qué manera pueden votar allí? Y además votan allí no solamente los que viven en Miami, en el estado de Florida, sino en 5 estados cercanos, Carolina del Norte, Carolina del Sur, entre otros. Entonces, ¿cómo? Porque no, en este país no, sino 6 o 7 consulados, pero lo mismo en Colombia. Colombia tiene venezolanos en todos los departamentos, en los 50 departamentos. ¿No? ¿Cómo hacer para que entonces la gente donde está pueda inscribirse? Hay que necesariamente pasar a un sistema de apertura para que la sociedad civil intervenga o para que haya una inscripción digital. Y sobre esto hemos hecho estudios, veníamos avanzando desde Plataforma Venezolana en el Exterior, trabajando esos mecanismos, y unos 15 técnicos que han venido avanzando en ese proceso. Y hay unos cambios entonces de orden jurídico y de orden político. La votación también no puede ser en los consulados, tiene entonces que facilitarse y generarse mecanismos probablemente mecanizados, probablemente digitales, que le permitan a la gente sufragar en el lugar donde se encuentra en el mundo. Todo esto implica entonces cambios tecnológicos, implica dinero, son inversiones que hay que hacer e implica una decisión política, en primer lugar, para que todo lo demás pueda ceder. Sobre eso, tú no ves en este momento a ningún político o a casi ningún político venezolano preocupado, interesado, trabajando, aportando en ese sentido. Pues pareciera centrado el interés únicamente en ver quién va a ser el candidato. ¿Candidato de qué y para qué? Con esas condiciones no habrá manera de que nadie pueda ganar. Se le estaría simplemente facilitando a Maduro otra vez abriéndole la posibilidad de que sea nuevamente reelecto, entre comillas, y que en definitiva continúe la dictadura con un viso de legalidad. Usted dice que efectivamente la oposición está solo centrada en las primarias. En eso es lo que se han centrado, en pelear por la cantidad de candidatos que hay, que los contabilizamos en septiembre y eran más de 22. Pero mire, cuando hay una noticia que es que están por dar los nombres de quienes van a integrar la comisión electoral de esas elecciones primarias. Y algunos medios de comunicación han reseñado que usted está dentro de los postulados. ¿Esto es cierto? Alguna vez alguien me llamó y me dijo que iban a postular mi nombre y efectivamente lo postularon, presentaron el nombre. Pero eso no tendría ningún sentido si eso no corresponde efectivamente a una decisión que acepten todos, que sea corporal. Una decisión de cogollos no tendría el más mínimo ni tendría yo interés en participar en una de esas fórmulas. Creo que sí es importante en todo caso que haya gente en el exterior que integre esa comisión electoral. Pienso por lo demás que la primaria como tal, debe ser organizada por la sociedad civil y por los partidos políticos, no por el CNE, no por ese CNE, y demostrar además que somos capaces de organizar a la gente afuera. Entonces, hacer participar en la primaria a los venezolanos que estamos en el exterior, porque como si el gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro, impide la participación de los venezolanos en el exterior, cómo entonces ahora los venezolanos del grupo democrático, de la alternativa democrática, también se lo van a negar. Que haya entonces un proceso que además demuestre que sí nos podemos organizar, que sí nos podemos ubicar y dónde estamos ubicados. O sea, hay un proceso de inscripción para añadir al registro electoral chimbo que se tiene los nuevos nombres. No deberíamos ir a un proceso electoral interno, no se debería ir con ese registro que hoy se tiene, que es absolutamente incompleto, te repito, deja fuera a 10 millones de venezolanos, entre los que están afuera, son 4,5 millones de electores, de los ya casi 8 millones que estamos afuera, son 4,5 millones de electores, más otros 5,5 millones de electores en Venezuela que no están registrados o que están registrados en un sitio distinto donde realmente viven ahora. Y doctor Paciano, ¿es viable hacer unas primarias? Porque ya hasta dicen, no lo ha dicho efectivamente Omar Barbosa, que es el coordinador de la plataforma unitaria, pero se comenta que en junio van a hacer esas elecciones primarias. Hay algunos candidatos que ya están en campaña política por las redes sociales, pero ¿son viables estas primarias cuando el gobierno amenaza constantemente de que va a adelantar la fecha de las presidenciales y de que buena parte de esos candidatos o esos nombres que figuran
son políticos que están inhabilitados. Ahí es donde hace falta precisamente el carácter, la necesidad de ponerse de acuerdo y arrugarle el rostro definitivamente al régimen. ¿Cómo puedes ir a una elección sin saber la fecha? ¿Cómo puedes ir a una elección sin tener un cronograma electoral aprobado y publicado? ¿Cómo puedes ir a una elección sin tener un plan de registro de los electores ni un registro electoral actualizado? ¿Cómo puedes ir a unas elecciones con un Consejo Nacional Electoral ilegítimo y además absolutamente parcializado? Eso no tendría sentido. La solución puede ser electoral, pero por supuesto con condiciones de credibilidad. Lo otro va a ser irse por un callejón sin salida. Por eso es que pienso, si se va a ir a un proceso primario, ese proceso primario tiene que ser autónomo del CNE desde mi perspectiva. Y tiene que tener además el criterio de la segunda vuelta. Si tú hablabas de veintitantos candidatos registrados en septiembre, suponte que sí, que sean 15, que lleguen a ser 10, disminúyelo. Con 10 candidatos es bien poco probable que alguno de ellos obtenga más del 50%. Pudiera de repente con un 20% o menos quedar electo candidato. Eso no va a ser representativo. Debe establecerse una segunda vuelta en el proceso primario para que el candidato que salga realmente cuente por lo menos con la mitad más uno del respaldo de los sectores opositores de la Alianza Democrática. Se dice que, bueno, la segunda vuelta implicaría muchos recursos. Y la Y primera algunos también. piensan, por ejemplo, Voluntad Popular piensa que esos recursos se deberían invertir en una campaña política, por eso no ven viable una segunda vuelta. Está absolutamente equivocado. La elección después no tendría suficiente legitimidad si el candidato no es escogido y tiene el respaldo de la mayoría. Eso es perfectamente obvio, lo menos que genera es un enfriamiento. La segunda vuelta no es un capricho, es una absoluta necesidad y en la legislación venezolana debe establecerse también la elección por segunda vuelta. Eso es lo más democrático y yo diría que casi que lo necesario, lo indispensable y el mundo moderno tiende hacia allá. ¿Qué cuesta más? Bueno, hay una segunda vuelta. La primera cuesta más que la segunda, porque ya estableces todo el mecanismo, los equipos, etcétera. No hacer la segunda vuelta es dejar abrir las posibilidades que esa candidatura no tenga el respaldo necesario. Yo creo que es absolutamente impropio pensar en una sola vuelta. Bueno, doctor Paciano, fíjese, habla usted al principio de que el proceso de las primarias puede ser un proceso de cogollo si no se resuelven muchos problemas internos que tiene la oposición. Y quiero preguntarle, ¿cómo evalúa usted a los partidos políticos de oposición en este momento? Hace unos 2 años, cuando lo entrevistaba Napoleón Bravo, usted decía que los partidos políticos de Venezuela habían perdido su democracia interna. ¿Hoy piensa igual? Claro, y cada vez más grave. De hecho, los partidos no practican la democracia. Nadie da lo que no tiene. Si no eres demócrata, ¿cómo puedes sembrar democracia? Los partidos tienen que hacerse democráticos en sí mismos y tienen, por supuesto, que elegir sus autoridades. Una de las normas, quizás es la única norma de la Constitución actual en donde yo ejercí desde afuera, porque no era constituyentista, ejercer presión para que se aprobara y se aprobó. Esa norma establece que los partidos políticos tienen que elegir por su propia base sus candidatos y sus autoridades. Ya no es una cuestión de orden legal, es constitucional. O sea, las organizaciones políticas están obligadas a ser democráticas por esa misma razón de ser, de que nadie da lo que no tiene. Ese principio, ¿dónde se ha cumplido? Los partidos no lo cumplen. El partido del PSUV ha celebrado un solo congreso. Lo celebró al inicio cuando estaba Chávez. Por cierto, en ese congreso recuerdo que Diosdado Cabello fue electo último suplente y se dijo que se había trampeado para lograr colocarlo ahí, porque había quedado tan bajo que tuvieron que hacer trampa para colocarlo de último suplente electo. Y de último suplente pasó a ser vicepresidente un buen día. ¿Y quién decidió eso? ¿Cuándo se reunieron nuevamente los miembros de ese Congreso del PSUV para designar al último suplente a la posición a la cual llegó trampeado a ser el vicepresidente? No, comenzó a manejarse como una sola vez. ¿Y los otros partidos desde cuándo no celebran elecciones? ¿Desde cuándo no hacen procesos internos? O procesos, algunos de ellos creo que han comenzado ya. El primero Hicieron este justicia creo año, que hizo, pero primero justicia son las mismas,
los mismos voceros de siempre, los que están al frente de los partidos. Si son electos, pues tienen derecho a seguir. Ahora, supongo que sí, que lo hay. Ahora, en todo caso, lo cierto es que la democracia es el factor fundamental para la vida política, para que los partidos puedan tener vida y puedan moverse y puedan realmente ser expresión de lo que la base quiere. Y por supuesto, tener oído, oído para escuchar crecer la grama, oído para escuchar lo que la gente dice, reclama, exige. Es la única manera de que pueda operar. El mejor sentido que tiene que tener desarrollado un político es el oído. Pensamos que es la palabra, la lengua. No, es oír. Quien más escucha es mejor líder. Mm. Pero ahora, doctor, el problema que tienen los partidos políticos venezolanos que están inhabilitados, los grandes, los principales, ¿cómo se resuelve si hay una división que la ha provocado el gobierno, además de las propias diferencias que hay entre cada organización política? Los grandes y los chiquitos, ellos intervinieron absolutamente todos los partidos. Todos. Y recuerdo que un partido como el MIN fue intervenido Mm. hace mucho tiempo. ¿Cómo se llamaba aquel otro? Todos fueron. Y por Están supuesto, los de Opción izquierda. Democrática, COPEI, hasta los de izquierda. Podemos, qué sé yo, cuáles otros. No, eso es parte del desastre que hoy tenemos. Los partidos tienen que regularizarse y tienen que tener sus autoridades legítimas. Lo que hizo el gobierno fue dividir absolutamente a todos los partidos. Los intervino, les puso una directiva a su gusto con gente que le era afecta y sacó a los otros, con lo cual entonces quedaron divididos. La vieja organización se mantiene por un lado y esta nueva, entre comillas, con autoridades colocadas por el CN, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, pues pretende manejar. Eso tiene que, por supuesto, cambiar. Con esos partidos vamos a ir, con ese registro electoral, con esas autoridades. Eso no tendría sentido. O Con sea, todo yo ese creo, escenario, Maduro cree que se siente cómodo para unas presidenciales. Maduro está desesperado en adelantar y salir lo más pronto posible, porque mientras no haya posibilidad de acuerparnos. ¿Qué ocurre el día en que la oposición se acuerpe? Si somos millones, si esos millones que decidieron o decidimos salir, enfrentamos todos hacia Miraflores, enfrentamos todos en el camino de hacer cambiar, no hay manera de detenerlo. Un pueblo es un río crecido, si tiene claridad y avanza juntos con un mismo propósito. Desgraciadamente ese propósito no existe, no existen hoy los liderazgos, no van a existir, no, sí van a existir. Y los pueblos consiguen en el momento de encrucijada un liderazgo que surge, que emana y que interprete. Ese momento debe llegar para nosotros también. Ahora, tenemos que buscarlo y hay que seguir abriendo caminos hacia allá sin generar falsas expectativas, pero sí buscándolo con una gran sinceridad. Yo soy de los que piensan de que en Venezuela se va a generar el cambio. Esto no va a ser para siempre, no puede ser para siempre. Y ese cambio va a depender fundamentalmente de la voluntad de los jóvenes. Los jóvenes quieren libertad. Y esos muchachos que están saliendo están ansiosos de libertad. El momento en que sean capaces de entender que esa libertad la van a conseguir el momento mismo en que ellos se coloquen a la cabeza y que pongan de lado a quienes estorban para lograr asentar las bases de ese desarrollo que ellos quieren. Yo tengo una gran esperanza en eso. Y ayer tuvimos acá en Miami una reunión con 8 expresidentes de Latinoamérica, o 7 de Latinoamérica y uno español. Aznar, José María Aznar, y le escuché decir a Macri una palabra que me entusiasmó. Dijo, creo en que la juventud de América, y hablaba entonces él del continente, es amante de la libertad. Y esa libertad es la que lo va empujando a abrirse camino y a salir y a buscar en otros espectros su salida. También pensaba él en los argentinos saliendo de Argentina y se centraba entonces en la idea de la libertad. Y fue cuando reflexioné sobre esto que te acabo de decir. El momento en que efectivamente la juventud venezolana, amante de la libertad, entienda que el camino está en sus propias manos, en el esfuerzo conjunto que puedan hacer, es bien probable que ese día sea el momento de comenzar al retorno a la Venezuela diferente que queremos, a la Venezuela de la paz, del desarrollo, del crecimiento, del engrandecimiento. Yo sí tengo fe de que pronto vamos a salir de esto, créeme que sí. Y tú me dirás, ¿es mágico? Es que es cuestión de un momento, es un clic, es generar que se encuentre el momento de darle quebrada a lo que existe
para abrir camino a un nuevo tiempo. Por eso es que está tan deseoso Maduro de salir ya lo más pronto posible de las elecciones y está amenazando con una cosa y otra. Es todo el tiempo un pugilato. Necesitamos un país con condiciones de crecimiento, de desarrollo, de paz, de vida, condiciones de vida y de encontrar las vías para el enriquecimiento general de la población. Doctor, y ya una última pregunta. Es un punto que salto hacia lo que es el sistema de justicia venezolano, pero lo quería tocar con usted. Se está desarrollando una investigación en la Corte Penal Internacional contra el gobierno venezolano, contra quienes son señalados de crímenes de lesa humanidad. Hace a inicios de mes, finalizando septiembre, Venezuela perdió un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la contundencia de informes que ha hecho la misión de determinación de los hechos y las denuncias constantes de las víctimas y defensores de derechos humanos en el país. Pero los venezolanos también se deben aferrar al sistema de justicia internacional considerando que es muy lento. Y esto se lo digo porque el gobierno sigue como confiado cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos a pesar de que hay una investigación contra ellos. Recuerda que la justicia penal internacional es supletoria. Ella entra en funcionamiento cuando no opera la justicia en el país. Ese es su principio, de modo que donde está operando la justicia, la Corte Penal Internacional no tiene por qué meterse. Es un problema del país. Cuando en el país no hay justicia, entonces sí se creó ese mecanismo de un órgano supranacional, la Corte Penal Internacional, que puede juzgar lo que se llaman crímenes de lesa humanidad, que ya no es simplemente un delito. Si un policía mata a un político, a un opositor, o a un criminal, a un ladrón, ahí simplemente hay un delito. Y ese delito lo juzgan las leyes nacionales. Si no se trata de un hecho aislado, sino que es una política de Estado, torturar, perseguir, exponer a la gente a la muerte o al exterminio, que es por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con los jubilados en Venezuela. Los jubilados venezolanos están sometidos al exterminio y eso es un crimen de los contemplados en el Estatuto de Roma. Y por eso estamos, desde CICIBEN ahorita, implementando el llevar los casos y estamos en este momento documentándolo para poder presentar el exterminio de los jubilados, de los pensionados, los cuales se les condena a muerte en Venezuela y fuera de Venezuela. Entonces, como no hay justicia, como no se atiende ese asunto en Venezuela, se busca la Corte Penal Internacional. Es lenta, y había sido demasiado lenta. En 18 años no se había abierto ni un solo caso, a pesar de que había más de 200 denuncias de hechos concretos de crímenes. Hace afortunadamente año y medio se designó al nuevo fiscal Caricán. Tuvimos un rol que jugar ahí, lo jugamos desde CICIBEN para dejar afuera a quienes constituían parte de eso que se llama el socialismo del siglo XXI. Los dos fiscales anteriores, los únicos dos que había tenido la Corte, cada uno con periodo de 9 años, 9 y 9, 18, eran del proyecto del socialismo del siglo XXI y por eso no se había abierto nunca ninguna investigación. Llega Caricán, que no cae del cielo. Fue todo un proceso de negociación, de conversación, de presiones, y logramos entonces designar un fiscal en propiedad, un hombre que tiene criterio, que sabe y que además actúa con la independencia que se requiere. Con Carican se abre la investigación y ella va avanzando. Lento, lento, la justicia desgraciadamente es lenta y la internacional mucho más lenta todavía, pero avanza. Y si algo le tiene miedo Maduro, es a la justicia internacional. Él sabe que tarde o temprano él va a tener que sentarse allí, va a tener que enfrentarlo. Créeme, eso sí le quita el sueño y está jugando, por supuesto, todo lo que tenga a la mano para tratar de diferir. Por eso creamos CICIBEN y por eso estamos orgullosos de estar generando las presiones necesarias para, estando vigilantes, eso marche, sin interferir en la justicia, pues no debemos interferir allí, ni lo estamos haciendo, pero sí tenemos la obligación de generar, de ayudar, de producir los elementos adicionales que le permitan a la Corte avanzar. Yo tengo fe también en la justicia internacional. A falta de justicia internacional tarda, pero llega. Que haya justicia en La Haya es la consigna. Muchísimas gracias al doctor Paciano Padrón por acompañarnos en este foro de todos los viernes del diario La Prensa, por su análisis y por su tiempo también. Gracias a ti, Ana. Un placer. Y a todas las Hasta luego. personas
A Chao. todas las personas que se conectaron con nosotros, muchísimas gracias. Será hasta un próximo foro.